La tesis de inversión alcista en el uranio. Cómo el precio del uranio está destinado a dispararse conforme el mundo necesita más energía verde y el déficit estructural de oferta de uranio se acentúa. ¿Sabías que la energía nuclear puede suponer el elemento clave para permitir una transición ecológica desde energías contaminantes y emisoras de gases con efecto invernadero hacia fuentes de energía verdes? De hecho, la energía nuclear emite cero gases de efecto invernadero. A día de hoy no hay otra energía que bata la energía nuclear en capacidad de producir electricidad de forma económica y a la vez sin emitir dióxido de carbono. La densidad de energía del uranio es pasmosa y deja en ridículo al resto de fuentes de energía que tenemos a disposición actualmente. Como puedes ver en la ilustración, no hay comparación entre la descomunal cantidad de energía que podemos obtener de 1 kilo de uranio y la cantidad de energía extraída de 1 kilogramo de gasolina, grasa, carbón o azúcar. Pero veámoslo con otro ejemplo. ¿Cuánto tiempo permanecería encendida una bombilla de 100 vatios alimentada con 1 kilogramo de los siguientes combustibles? Con 1 kilogramo de leña, la bombilla nos daría luz para 1,2 días. Con 1 kilogramo de etanol, 3,1 días. Con 1 kilogramo de carbón, 3,8 días. Si empleamos 1 kilogramo de petróleo, 4,8 días. Y ahora viene lo interesante. Con 1 kilogramo de uranio natural, tras procesarlo, enriquecerlo y utilizarlo en un reactor nuclear convencional, daría para mantener la bombilla encendida hasta 182 años. Mucho más años de lo que ninguna persona haya vivido. Y aún hay más. Si ese kilo de uranio natural una vez procesado se utiliza en un reactor nuclear de última generación tipo Breeder, la bombilla ya sí que se nos va a límites de tiempo hasta difíciles de asimilar para la mente humana. Nada más y nada menos que 25.700 años. ¡Qué barbaridad! Otra comparativa muy curiosa es ver a qué equivale en términos de energía un pequeñísimo pellet de uranio de 2,5 centímetros de largo. Y es asombroso darse cuenta de que ese diminuto pellet de uranio da la misma cantidad de energía que darían 5.000 metros cúbicos de gas natural, o casi 3 barriles de petróleo, o 1 tonelada de carbón. De modo que, siendo la energía nuclear un modo de producir electricidad compatible con las políticas globales contra el cambio climático, y además siendo tan increíblemente eficiente y productiva, lo cierto y verdad es que, a pesar de la mala prensa, la energía nuclear se erige como fuente de energía imprescindible e irrenunciable para la descarbonización de la economía. Y precisamente esto es de lo que se están dando cuenta los líderes de muchos países alrededor del mundo, ya que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, el número de reactores nucleares que tenemos en operación en el mundo no solo no se ha reducido, sino que está aumentando. En la actualidad tenemos a nivel global unos 440 reactores nucleares en funcionamiento, con otros 60 reactores en construcción, principalmente en China, India y Rusia. Y no se queda el tema aquí, porque China planea tener terminados de aquí al año 2035 unos 150 reactores nucleares nuevos. Así que ya lo ves, la industria nuclear, lejos de estar en declive, está viviendo una época dorada y de renacimiento, sin que se hable mucho de ello. Pero todavía hoy, mucha gente piensa que la nuclear es una industria que está en vías de desaparición. Eso se debe en gran parte a que algunos países han querido renunciar a la energía nuclear. Pero como voy a explicar a continuación, esa política de reducir o acabar con la energía nuclear no ha funcionado y se ha revertido. En efecto, tras el grave accidente nuclear de Fukushima en el año 2011 en Japón, el gobierno nipón decidió parar todo el parque de reactores nucleares del país, y así quedó durante varios años. Pero como se ha visto, después de tratar otras alternativas, Japón no ha tenido más remedio que volver a conectar varios de sus 33 reactores nucleares operables. Esta decisión supuso un gran espaldarazo a nivel mundial para la energía nuclear, ya que demuestra que no existen a día de hoy alternativas viables. En lo que respecta a Occidente, salvo el caso de Alemania, que optó por cerrar todas sus centrales nucleares, tanto en Estados Unidos como en varios países de Europa se ha tomado la decisión de extender por más años la vida útil de sus reactores nucleares existentes, e incluso se han embarcado en programas ambiciosos de expansión de su parque nuclear, como es el caso de Reino Unido y Francia. Y para muestra, aquí tenemos al primer ministro británico Rishi Sunak escribir en su LinkedIn: "We are going nuclear", o sea, en español algo así como "vamos a la nuclear". En conclusión, no hay dudas. El cambio de actitud a nivel mundial respecto a la energía nuclear ha dado un giro de 180 grados desde hace unos pocos años, de querer cerrar plantas nucleares a querer abrir más, y esto es algo que no se puede ignorar.
Ya sé que muchos pensarán que el problema de la energía nuclear es el peligro de accidentes con posible contaminación radioactiva. Sin embargo, los datos muestran que la energía nuclear es extremadamente segura. De hecho, acumula muy pocas muertes de personas, incluso contando los accidentes más graves ocurridos como Chernobyl y Fukushima. Para hacernos una idea mejor, el número de víctimas por accidentes mortales en otros sectores de la industria energética es mucho mayor que en el sector nuclear. De hecho, un estudio concluyó que más de 8 millones de personas en el mundo mueren cada año a causa de la contaminación atmosférica por el uso de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el diésel. Pero es que además la seguridad de los últimos modelos de reactores nucleares ha aumentado de forma muy notable. Y por otra parte, ahora están en desarrollo los denominados reactores nucleares pequeños modulares, que serían todavía mucho más seguros y requerirían muy poco personal cualificado para operarlos. Otra ventaja de este tipo de reactores es que vendrían producidos de fábrica, reduciendo así el coste de construcción de forma drástica y aseguraría altos estándares de calidad a gran escala. Por último, con el problema de los residuos nucleares también se han hecho grandes avances en los últimos tiempos y hasta se ha conseguido en prototipos reutilizar esos residuos nucleares como combustible nuclear, aunque a esta solución aún le quedan muchos años para poder llevarse a cabo a nivel comercial. De modo que con todo lo que he señalado hasta ahora, te das cuenta del potencial de crecimiento de la industria nuclear. Pero desde el punto de vista práctico para nosotros, si como inversores particulares queremos aprovecharnos de esta tendencia de crecimiento de la industria nuclear, ¿qué podemos hacer? Pues bien, muy sencillo. ¿Sabes lo que todos esos reactores nucleares necesitan para poder funcionar? Sí, en efecto, necesitan uranio. El uranio es un metal radioactivo que se encuentra de forma natural en la corteza terrestre y que, tras procesarlo y enriquecerlo, se utiliza como combustible en las centrales nucleares. Y esa es la tesis de inversión que creo que tiene grandes probabilidades de salir muy bien en los próximos años: invertir en uranio físico o en acciones de empresas mineras de uranio. Pero ¿cómo que invertir en uranio físico? ¿Se puede hacer eso?, se preguntarán muchos de ustedes. Bien, obviamente por ser un mineral radioactivo, este es un sector altamente irregulado y controlado. Uno no puede comprar un trozo de uranio y guardarlo bajo el colchón en casa, de la misma forma en que guardaría un lingote de oro con total tranquilidad. Tampoco te está permitido tener un barril de pasta de uranio en tu garaje. Pero lo que sí puedes hacer es comprar acciones de un fideicomiso que tiene los permisos necesarios para almacenar uranio con fines especulativos. Ese es el caso, por ejemplo, del fideicomiso Sprott Physical Uranium Trust, que cotiza en la bolsa de Canadá. También puedes comprar acciones en la empresa Yellow Cake, que cotiza en la bolsa de Londres, cuyo único propósito de existencia es comprar, almacenar, esperar, especular y, llegado el momento, vender uranio. Y en lo que se refiere a comprar acciones de empresas mineras de uranio, ahí nos encontramos con un pequeño grupo de menos de 100 empresas en todo el mundo, que se dedican al sector del uranio, bien como productoras, las mineras que ya tienen una mina de uranio en explotación, bien como desarrolladoras, que son las empresas que están en la fase de construir una mina que en el futuro debería llegar a producir uranio, o bien como exploradoras, las empresas que aún están en la fase de buscar yacimientos de uranio bajo tierra. Las más seguras son las que ya producen uranio. Las desarrolladoras y sobre todo las exploradoras implican riesgos mucho mayores. La mayor empresa cotizada productora de uranio en el mundo es la minera Kazatomprom, con minas en Kazajistán. Sin embargo, la empresa cotizada de uranio de más capitalización bursátil en el mundo es la minera canadiense Cameco. Básicamente, esas dos empresas son de las pocas mineras cotizadas en la bolsa que actualmente producen uranio, porque el resto de mineras cotizadas o bien aún están construyendo sus minas o bien tienen la mina, pero se niegan a producir uranio porque el precio del uranio está demasiado bajo. Y eso es síntoma de la razón por la que creo que este mercado del uranio va a explotar y el precio del uranio tiene que dispararse. Es decir, el precio del uranio es demasiado bajo y la gran mayoría de empresas mineras de uranio tienen un coste de producción superior al precio al que se vende el uranio en el mercado, de modo que no les sale a cuenta producir. Además, desde hace ya unos años, existe un déficit estructural de oferta de uranio. Eso quiere decir que en el mundo cada año se consume más cantidad de uranio que la cantidad de uranio que se produce. Entonces, si se produce menos uranio del que se consume, ¿de dónde sale esa diferencia de uranio? Es obvio que de algún lado sale, y ese lugar del que sale son los inventarios, o sea, los almacenes de uranio guardado por las centrales nucleares, donde tienen reservas de uranio.
Pero esos inventarios de uranio, tras años de ir tirando de ellos, cada vez quedan más vacíos, y según muchos analistas en el sector, han llegado o están llegando de media al nivel crítico donde las empresas eléctricas tienen que lanzarse a comprar más uranio para reponer sus inventarios. Pero ya hemos dicho que las minas del mundo producen menos uranio del que se demanda en el mundo. Y si ahora las empresas eléctricas se van a despertar comprando uranio, pero con las minas que hay en producción no es suficiente uranio para toda la demanda, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se van a quedar las centrales nucleares sin uranio? Bien, solo es una cuestión de precio. Al precio actual de mercado de unos $56 por libra de uranio, hay muchas empresas de uranio que no están dispuestas a minar uranio. Pero si el precio sube hasta unos 60, 70 u $80 por libras de uranio, entonces ya tendrían incentivos para ponerse a reactivar sus minas o para terminar su mina a medio hacer. Pero he aquí que el problema es que si las empresas eléctricas se ponen todas de golpe a hacer pedidos en grandes cantidades de uranio, las minas paradas simple y llanamente no pueden ponerse en producción de la noche a la mañana. Es más, el proceso tarda años, así que ya vemos que por un lado es un hecho asegurado que el precio del uranio tiene que subir, porque como dice el famoso y exitoso especulador Rick Rule, o el uranio sube o la luz se va. O sea, o sube el precio del uranio para permitir que las empresas mineras tengan un precio de incentivo para producir uranio, o bien no va a haber suficiente uranio para cubrir las necesidades de las centrales nucleares, y eso significaría apagones de luz. Piénsalo bien, ¿qué es más probable que ocurra? ¿Que suba el precio del uranio o que nos quedemos sin suficiente suministro eléctrico en el mundo? No sé tú, pero yo apostaría más bien por la primera opción. En definitiva, como he expuesto, nos vamos a encontrar con una situación sumamente excitante para el inversor avispado. Mientras que está previsto que la demanda mundial de uranio va a subir en los próximos años y décadas debido a la expansión de reactores nucleares en el mundo, la producción de uranio se encuentra actualmente muy restringida, porque el precio del uranio no es suficientemente alto como para incentivar a producir uranio a la mayoría de compañías mineras de uranio del mundo. Fíjate qué cóctel explosivo para una revalorización brutal del precio del uranio. Es más, la historia nos enseña que una situación parecida ya se produjo en 2007, con un impresionante rally del precio del uranio. En el rally de 2007, las operadoras de las centrales nucleares entraron en pánico y pensaron que se podían quedar sin poder cubrir todas sus necesidades de consumo de uranio. Y entonces se lanzaron en manada y tropel a comprar uranio, justo cuando las mineras de uranio no tienen capacidad de reacción para satisfacer toda esa demanda. Y eso es precisamente lo que podría ocurrir esta vez, mandando el precio del uranio muy por encima del precio de equilibrio, o sea, muy por encima de $80. Este evento es perfectamente posible que ocurra porque las empresas eléctricas no van a dejar de comprar uranio, ni van a comprar menos cantidad de uranio aunque este suba mucho de precio, ya que el coste del uranio es un componente muy pequeño del coste total de operar una central nuclear. Así que, como no se reduce la demanda ni cuando sube el precio, sino que se prima la seguridad de suministro, eso puede favorecer subidas espectaculares del precio. No quiero ni pensar en las revalorizaciones que podrían ocurrir en las mineras de uranio más especulativas si el precio del uranio supera los $100, como ya ocurrió en 2007. Mucha gente se hizo rica con esto, multiplicando por muchas veces el importe invertido. Pero también aviso, las mineras de uranio son una montaña rusa con altibajos de vértigo. En cualquier caso, esto no es asesoría financiera ni consejo de inversión. Por favor, haz tu propia investigación, sé racional y diversifica riesgos. Con esto termino. Como siempre, prudencia y feliz inversión.